te ama. Yo me acuerdo de una anécdota costeña, no sé si los del interior la entiendan. Dice que había un señor que tenía un burrito y él iba en ese burrito todos los días de la finca al pueblo a hacer el mercado los domingos y se demoraba en ir y venir al ritmo de burrito. Y él tenía un amigo que tenía que se compró un taxi y un día vio dónde iba su compañero en su burrito, ¿sí? Y de pronto ese taxi, antiguamente los taxis en Colombia eran de color negro, ¿sí? Y después los colocaron mitad negro y mitad amarillo. En Barranquilla o en la costa le decían que eran los terapia. ¿Así era, Pedro? Los terapia. Y resulta que ese señor iba en el burrito. Un día de hacer el mercado, iba de su pueblo a la finquita donde vivía y venía el amigo en ese taxi nuevo que compró y le frenó delante del burrito. Y el señor le dice, el campesino al amigo, oh, ¿y ese carro cómo corre? ¿Qué hiciste para que ese carro corra tanto? Él dice, fácil, lo pinté, míralo, de amarillo y de negro. Pinta el burro de amarillo y pinta el burro de negro y verás que queda como corriendo y te demoras menos en ir a hacer el mercado. El viejito llegó con la idea a la finca de pintar el burro de amarillo y de negro porque él quería ir rápido al pueblo. Y llegó y buscó pintura negra, pero la encontró muy dura, porque era la brea esa de resanar el techo, ¿sí saben cuál es, no? Pero la puso al fuego para que quedara líquida como pintura, como pintura, ¿no? Y resulta que amarra el burrito a una ramita. Cuando ya estaba líquida, coge la brocha y se la pasa al burro. Ese burro sale pero a mil, con esa pintura negra caliente. Y el viejito dice, caramba, cómo es de efectiva. Y eso que le eché la negra, ¿qué tal cuando le eche la qué? La amarilla. Yo le digo, coja usted la Biblia y úntesela así también, ¿sí? Si la Biblia dice en el Salmo 122:6, dice, pida por la paz de qué, y sean qué. A ver qué va a pasar de ahora en adelante en su vida, que todos los días en su vida la oración por la paz de Jerusalén sea diaria. No es que se vuelva fanático, místico, tonto, no, convencido. ¿Cómo se llama el alcalde de Jerusalén? ¿Cómo se llama el primer ministro? ¿Sí? Por ejemplo, donde está el hotel hoy aquí, hace 60 años esto no era Estado de Israel, aquí quedaba Jordania. La frontera era la calle que pasa del lado aquí, que usted ve que es de doble calzada. Esa era la frontera de Jordania y de Israel. Donde estamos en este momento, hace 60 años, esto era territorio ¿qué? Jordano. Hay una ilustración cuando la primera ministra Golda Meir era la primera ministra mujer que ha tenido el Estado de Israel. Y de acuerdo a investigaciones, se dieron cuenta que todos los países árabes iban a atacar al unísono a Israel y lo iban a echar al mar. Ella llamó al presidente de entonces de los Estados Unidos de Norteamérica y le pidió su colaboración. Él le dijo, te puedo colaborar, pero ningún país europeo aceptaría la ayuda militar haciendo escala en esos países de tránsito, porque esos países se verían involucrados en la guerra del conflicto de Israel con los países árabes. Sin embargo, hay una alternativa. Estamos poniendo a prueba el famoso avión cisterna. El avión cisterna es un Jumbo 747 que en pleno vuelo le da combustible a los aviones de guerra. Creo que sí hemos visto películas de eso, ¿cierto? Y fue la forma. Y le dijo, si alguno de esos aviones no alcanza a abastecerse en el aire y llega a aterrizar en un país de paso, no puede seguir a Israel. Ya ese avión le toca quedarse y regresar a Estados Unidos. Dice que así fue que le mandó el presidente de entonces de los Estados Unidos la ayuda a la primera ministra. Los aviones salieron, el avión cisterna, se les acababa el combustible a los aviones de guerra. ¿Y qué hacía el avión cisterna? En pleno vuelo, ¿le qué? Ahí. Y así fue como la primera ministra, ¿sí?, le ganó al unísono la guerra a todos los países árabes. El ejército más numeroso de la época no era el Líbano, no era Siria, no era Jordania y Egipto solamente, era el Líbano, Siria, Jordania, Egipto, Irak, Irán y los árabes alrededor. El mejor ejército del mundo no es el ejército de Estados Unidos, el mejor ejército del mundo es el ejército ¿de dónde? De Israel.
algo raro pasa en esta tierra. Antiguamente se pintaba Jerusalén con una flor de 3 pétalos. Un pétalo era Europa, otro pétalo era Asia y otro pétalo era África. Y en el centro de esa flor de 3 pétalos, ¿qué ciudad estaba? Jerusalén. Todos los caminos pasaban por Jerusalén. De Europa hacia África, de Asia hacia África, de África hacia Europa. Estamos en el centro del mundo. Estamos a 13.000 kilómetros de distancia de Colombia. Es un sitio donde usted tiene que entender las promesas que estamos estudiando, las promesas que usted conoce de Zacarías, de Crónicas. Hay tantas que Dios le dio. Tus ojos verán Jerusalén. Cantamos. Por esas calles yo voy a caminar, dice el versículo 2. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Hoy se está cumpliendo esta Biblia en su vida. Hoy la Biblia no es promesa, ya es realidad. ¿Cuántas cosas para nosotros eran promesas que hoy en día son realidad? Y el gran desafío nuestro es que usted sea el primero que se convenza de esto. En mes y medio nuevamente regreso a Jerusalén con un grupo de peregrinos. ¿Pero por qué? Convencido de que esto es un estilo de vida. La vida cristiana, sí, no tiene que ser una religión. La vida cristiana tiene que ser algo real en usted. Convencido primeramente usted. Y en este año de la teoterapia. Por último, en el Salmo 137, en el versículo 1 al 6. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestra zarpa. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare.